sobre la posible evasión de 400 millones de dólares. En ese sentido, es importante destacar que la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda ha tomado este estudio de forma seria y responsable. Y en ese sentido, a solicitud del Instituto, hemos nosotros aceptado la reunión el día de hoy, en el cual le manifestamos los datos erróneos que contiene el estudio. En ese hay que tener en cuenta que ellos hicieron una comparación tomando en cuenta las ventas en guaraníes, dividiendo el precio promedio de venta al público, cuando en realidad ese precio promedio de venta al público no es el correcto. Se debería haber tomado el precio de fábrica, que es la ley establece que es la primera enajenación. Entonces eso nosotros le explicamos a ellos, quedamos en que íbamos a hacer una gacetilla. Vamos a remitirle los puntos que nosotros encontramos errores en el estudio y ellos van a tener en cuenta también porque en base a un dato erróneo se estima un monto demasiado elevado que lógicamente no solamente perjudica al sector, sino principalmente a la administración tributaria que hace el control mucho más exhaustivo que a otros sectores, teniendo en cuenta que el impuesto selectivo al consumo tiene una precinta que al momento de que sale de fábrica es colocado a los efectos de poder determinar cuánto es el impuesto que tiene que pagar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay una declaración jurada que se presenta mensualmente en el cual claramente se establece los insumos, la materia prima y en base a eso la cantidad producida. Entonces, en esos controles que nosotros hicimos le mostramos los datos que tenemos. Por ejemplo, el dato más relevante del informe es las ventas declaradas. Ellos manifiestan que solo un promedio de 360 millones de cajetillas por año se declaran, cuando la administración tributaria tiene 2.800.000 cajetillas informadas el promedio en los años que se hace el estudio. Entonces, desde esa premisa, lógicamente, el dato erróneo lleva a que se estime una posible evasión de 400 millones de dólares. Entonces, nosotros le mostramos ese informe. Quedamos en que le vamos a remitir toda esa documentación, la información nueva que ellos nos pidieron, y vamos a tener una segunda reunión. Pero sí nos preocupa mucho porque tomamos, como dije, de manera muy seria este informe. Ese error tan grave de cierta manera, ¿provino de la gente de la cadena o de la gente de Estados Unidos en el informe de viceministro? Ellos tomaron el precio promedio de una unidad a nivel internacional. La gente de Estados Unidos. Le pasaron, la gente de Estados Unidos le pasó ese dato a la gente de la CADEP, ese precio promedio, cuando en realidad el precio promedio que se utiliza aquí en Paraguay es muy menor a lo que ellos colocaron. ¿Y reconocieron ese error, digamos? Ellos entienden de que hay un error, pero de que no pueden ellos determinar porque los datos a los cuales accedieron no le pueden demostrar eso. Entonces, por eso le dijimos que en realidad la solicitud deberían haber pedido 3 datos. Deberían haber pedido la cantidad declarada, deberían haber pedido el precio promedio del pago de la base imponible y deberían haber pedido, aparte de lo que nosotros le pasamos, que es las ventas en guaraníes de pagos por esos 11 años. ¿Se confirma la imprecisión de los datos entonces por parte de los investigadores? Nosotros confirmamos desde la Administración Tributaria el error y le mostramos el error a ellos y ellos nos pidieron que le enviemos un documento oficial en el cual figura ese error. ¿Se retractarían ellos de ser así? No sé eso hay que preguntarle a la gente de la cadena. ¿Cuándo se reúnen nuevamente, viceministro? Y bueno, vamos a pactar solamente en 15 días o en una semana una reunión, pero en principio no quedamos todavía. Pero hay que tener en cuenta que la persona que hizo el estudio es un funcionario de la universidad, un economista argentino de apellido Rodríguez, en el cual con él discutimos mucho más que con los propios técnicos de CADEP, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hay unas imprecisiones, lastimosamente, porque acá lo que quiero detallar muy claramente, aprovechando la oportunidad, es que lo que nosotros hacemos es verificamos el informe de tal manera corregir posibles errores de la administración tributaria. Pero el momento de que se pueda afirmar una posible evasión de 400 millones de dólares daña definitivamente a la imagen de la administración tributaria, en la cual hoy
estoy como viceministro, ¿verdad? Si bien el informe hasta 2019 no corresponde a mi periodo de mandato, pero es importante hacer esa aclaración porque en realidad perjudica a la imagen institucional principalmente. Viceministro, voy a agregar una pregunta a lo que dijo el compañero. ¿Debería retractarse la cadena? Yo creo que debería retractarse.